Hola, bones a toes e a tos. Bueno, antes de presentame, ya que este é el primer vídeo que faigo, y bueno, comentamos que yo soy una moza gallega que vive aquí en Galicia, pero bueno, que estoy enamorada de Asturias, de la su cultura y de la su lingua dende va tiempo. Y entamé con este blog y con este canal de Facebook e Instagram fai unos meses para, bueno, intentar contribuir dende la distancia con la potenciación y el fomento del uso del asturiano. Y, bueno, tengo que dicivos que é la primera vegada que falo en asturiano, nalto, ya que normalmente sí escríbolo y eso, pero nunca lo falé. Así que pido vos compresión para todas las barbaridades que pueda decir, que seguro que van ser unes cuantes. Y decidí hacer este canal para poder falar de la mi gran perdición, que son los libros. Y que el asturiano fuera la lingua na que vos falara dellos, tanto de libros en asturiano como de otras lectures que faigo en otras lingües, en castellán, en gallego. Y como este é el primer vídeo, quería entamar con una de las lectures que descubrí todavía va poco, pero que más me prestaron, que lle esta novela que vos traigo de Cumbres borrascosas, escrita por Emily Bront. Foi una lectura que, bueno, a min deixóme ablucar, e además que fizo que me interesaba sobremanera pola vida de les hermanes Bront, que yeren tres: Emily Bront, que é la autora deste libro que vos traigo hoy, de Cumbres borrascosas, Charlotte Bront, que tiene también varias cosuques escrites, pero quizá la su obra más conocida sea Jane Eyre, que lle precisamente con la lectura que estoy a día de hoy y que vos voy a enseñar. Lle esta. Lle una lectura que está me prestando mucho y además en esta edición tan guapa de la editorial Alianza, que sacó pel centenario Emily Bront el pasado año, y lle una edición per guapa en tapes dures. Y por último tenemos a Anne Bront, que lle conocía sobre todo por la novela Agnes Grey, que por cierto todavía non lleí, y que además estoy a ver si consigo la edición de esta mesma colección que vos enseñé de Alianza Editorial, pero non tan fácil, non vos creáis. Y bueno, hay también varios libros publicados que falen de la vida de estos tres hermanes. Un de ellos é este que vos voy a enseñar, que é El sabor de las penas, de Jude Morgan. Y hay también otro libro que todavía merqué güey, de Ángeles Caso, editado por Planeta, que é este, todo ese fuego de Ángeles Caso. Y bueno, esta é la edición de bolso, que é más piquiñín. Y bueno, tanto nesti como en El sabor de las penas falase de la dura vida que pasaron estes tres hermanes. Les hermanes Bronte viven nunha domina na que, bueno, el menosprecio e la incomprensión hacia les mulleres tamén presentes, polo que entaman a espublizar poemes e noveles baixo pseudónimos masculinos, e la verdade é que atraen la atención rapidamente pola originalidade de les obres, pero non son reconocidas realmente hasta pasados unos años, que pasen a ser consideradas grandes obras de la literatura. Solamente Jane Eyre, que é el que vos enseñé agora, que lle con la lectura que toi, tiene un reconocimiento inmediato, ese sí. Y bueno, les sos noveles, la verdad é que tan marcaes poles penalidades e desgracias que vivieron les hermanes. Tuvieron que enfrentarse a un mundo muy cruel y a una vida bien dura. Fueron mujeres muy luchadores y escritores brillantes que escribieron, la verdad, auténticas xoyes. Y todo esto, pues, falase nestes dos noveles que vos enseño, en la de Ángeles Caso y en la de Jude Morgan. Pero bueno, hoy vamos a falar de Cumbres borrascosas, que é una novela que, bueno, publizóse en el año 1847 baixo el pseudónimo de Alice Bell. Como dicíamos antes, la autora vivía nunha domina na que, pol fecho de ser muller, non lle era fácil que publicaren la obra, nin a ella nin a lesos hermanes. Y bueno, por desgracia Emily Bront morrió al año siguiente de publicar Cumbres borrascosas, siendo muy moza, con 30 años o así.
morriendo en sin ser consciente del éxito que iba a algamar la su obra y que iba a ser una de las obras de referencia, ¿no?, para la literatura. Esta edición que vos traigo ye de la editorial Alma y ye una edición per guapa de la su colección de clásicos ilustrados, na que, bueno, tiene también otros títulos que vos voy a enseñar. Ye una colección que edita clásicos de la literatura, pero en una edición en tapes dures y ilustrados, con unas ilustraciones tanto por fuera como por dentro, guapísimes. Estos son solo de algunos de los que tienen publicados. Y bueno, vamos a centrarnos ya na que traigo güey, que lle Cumbres borrascosas. Esta non lle una novela romántica al uso. Lle una novela que, sí, fálanos de amor, pero también de odio, de desengaño, de pasión, a través de unos protagonistas principales en esta historia, que son Cathy y Heathcliff, que viven un romance apasionado, pero tormentoso. Aquí los tenéis. Durante todo el libro caltiense la intriga. Yo tengo que decir que al principio, cuando entamé, para mí fue un poquitín lento y no me enteraba muy bien de lo que sucedía, pero según avances na lectura, la intriga, la verdad, es que va aumentando y dende el entamo hasta que descubres la historia completa que sucede nas Cumbres borrascosas y na Granja Los Tordos, que son los dos únicos escenarios que se nos presenten durante toda la historia, ya te digo, realmente engánchate, o a mí enganchóme en forma. Necesitaba ya saber cómo terminaba esta historia, con tantas vueltas, con tanta pasión, con tanto dolor. Lle una obra en la que se ven los sentimientos y la pasión llevados al límite, en unos personajes para mí per bien conseguidos. Y además todos ellos van teniendo una evolución, ya que se nos presenten al entamo siendo niños y la historia va allargándose hasta que son adultos. Entonces ves todas las vueltas de la vida, todos los cambios de personalidad que ellos afecten, cómo todas las cosas ellos van influyendo en su forma de ser y ellos van marcando el carácter y la su vida, ¿no? Ya una lectura recomendable. A mí garróme de tal forma que abloqué, de verdad. Dejóme completamente fascinada. Y ya digo, sobre todo con ganas de leer más cosas escritas por estos hermanes y de saber más de esos vides y de cómo esos vides influyeron la forma de escribir esos sobres. Y bueno, más da gusto leer estas novelas en estas ediciones tan guapas como las que vos traxi, güey. Pues nada, espero que vos prestara esta reseña piquiñina y que vos entren ganes de leer este libro o algún de lo que vos enseñé, güey. Y espero de verdad que no tuviere muchas metedures de pata en cuantes a la lengua y que vos prestara. Y nada, si leístes este libro y vos presta dejar la vuestra opinión en los comentarios, también estaría bien guapo al dedicar un ratín. Así que nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Un besín.